Dos, dos. Dos. Aleluya. Amén. Decía ese canto, dice, Hijo de Dios, es por ti que vivimos hoy. Amén. Hace unos días el pastor me dijo, fíjese hermano, que voy a tener que salir el martes y necesito que me ayude ahí que se haga cargo ahí del culto el martes. Y entonces entré a una especie así como de crisis existencial. No había escuchado ese término hasta hace unos días, alguien me lo dijo. Y es cuando empieza uno a cuestionarse el por qué está en esta tierra. Y yo dije, es complicado, dije yo, pero casi le digo, pastor, ¿y por qué no pone a otro mejor? Porque a mí normalmente me tienen asignado allá para poner las letras de las canciones, ¿verdad? Y de repente es preferible, digo, estar allá como David cuando estaba detrás del rebaño, ¿verdad? Antes de ascender a ser rey. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, ¿verdad? Siempre le digo a la gente, aunque no me crea, ¿verdad? De que me dificulta hablar en público, pero por la gracia del Señor lo vamos a hacer en esta hora. Quiero que me acompañe ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No se ve aquí, entonces no sé cómo voy. Bien. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la luz a la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Según, Señor, nos escogiste, Señor, en ti desde antes de la fundación del mundo, Señor. En esta noche, Señor, podemos venir y levantar, Jesús, nuestra voz, Padre, agradeciéndote, Señor, agradeciéndote porque podemos traer todas estas peticiones, Señor, aquí escritas. Hermanos, Señor, hermanas, Señor, y aún personas que no te conocen, Señor, que han tenido la fe para poner, Jesús, su petición, Señor, delante de tu presencia, Señor, y acercarse delante de ti, Señor. Aquí hay necesidades, Señor, de salvación, Señor. Necesidades de restauración de su familia, Señor. Necesidades de provisión material, Señor. Necesidades de salvación, necesidades de sabiduría, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nos acercamos al trono de la gracia, Señor, alcanzaremos, Señor, ese oportuno socorro, Señor. En esta noche levantamos delante de tu presencia, Señor, cada una de estas peticiones, Señor, que los hermanos y hermanas traen delante de ti, Señor Jesús. Pidiendo, Jesús, que tú traigas, Señor, y que seas propicio a cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos y declaramos, Señor, que las peticiones que hoy hacemos, Señor, próximamente van a ser testimonios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta exposición de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. No los deseos humanos, Señor, sino tu Espíritu Santo hablándonos al corazón, Señor. Queremos ser, Jesús, en esta noche oidores para luego ser hacedores, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice que nosotros somos un pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Sacerdotes al servicio del Rey. Sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Dígale a su hermano que está ahí al lado, dígale, yo soy de Cristo.
Así como se llama nuestro congreso, yo soy de Cristo. Dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes, dice la versión Reina Valera. Y Él nos escogió a nosotros, así con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros defectos, ¿verdad? Con todas nuestras virtudes. Él nos recibió, nos limpió con su sangre, pero con un propósito, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Siempre traigo a memoria aquel pasaje de aquel ciego que Jesucristo lo sanó. Y se crearon los religiosos de ese tiempo, crearon una controversia y le dijeron que si sabían quién lo había sanado, o si era profeta, o si era maestro. Le empezaron a preguntar y aquel hombre joven les dijo: miren, yo no sé si es profeta, si es maestro, si es Dios. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Amén. ¿Cuánto podemos decir que antes éramos ciegos y ahora miramos? Entonces nosotros decimos que somos reyes y sacerdotes. Ya nos enseñó nuestro pastor que ahora nosotros somos sacerdotes y que vamos a reinar a futuro, ¿verdad? Pero ya tenemos ese título. Entonces, cuando nosotros pensamos y hablamos, ¿verdad? Es fácil decir, ¿verdad?, que somos reyes y somos sacerdotes, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de haber sido rescatados, decía el apóstol Pablo, del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesús? Nosotros hemos conocido, ¿verdad? Y yo siempre digo de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me rescató, porque estaba sin Dios y en el mundo. Óigame, qué terrible estar sin Dios y en el mundo. Entonces dice que nosotros, el Señor nos ha llamado para que nosotros anunciemos. ¿Sabe que cuando nosotros algunas veces podemos decir, y por eso le traía a colación el pasaje el pasaje de este ciego? Porque a veces usted y yo pudiésemos decir, pero es que yo no tengo tanta Biblia y no sé tanto como quisiera o como debiera saber. Porque la mayoría de aquí ya tenemos más de un año en el Evangelio y debiésemos saber, ¿verdad?, algunas cosas. Sin embargo, no las sabemos. Entonces yo estaba meditando en este versículo, en esta palabra. Y la verdad que nosotros, ¿cómo podemos nosotros anunciar el Evangelio? Si no, es con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio, pero no aquellos testimonios que empieza a contar con lujos y detalles, que fíjese que yo era bolo, y que fíjese que yo me tomaba un octavo en la mañana. No, o sea, el testimonio viviente. Le dijeron a aquellos científicos, al borracho, le dijeron, pero no es posible convertir el agua en vino, como en la boda de Caná. Mire, le dice, yo no sé si se puede convertir el agua en vino, pero sí sé que cuando yo vine al Evangelio, el Señor convirtió el vino en leche para mis hijos. El Señor convirtió el vino en zapatos para mis hijos. Y poder decir que realmente nosotros hemos sido convertidos. He estado en los últimos meses pensando realmente qué es haber nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad?, que es necesario, le dice, para entrar al reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces algunos podrían pensar, o podríamos pensar, que nacer de nuevo es dejar de beber, como le decía el borracho. Algunos otros pueden decir, nacer de nuevo es dejar de fumar, ¿verdad? Nacer de nuevo, podría decir usted, es dejar de ir a las discotecas. Nacer de nuevo es dejar de vivir ya no vivir más en el adulterio. Eso podríamos pensar nosotros, pero eso es parte no lo es todo. Entonces, cuando nosotros entendemos
cuando nosotros entendemos que hay mucho más allá y en todos los ámbitos de nuestra vida, nosotros debemos de estar conscientes de algo, de que la bandera del cristianismo es nuestro testimonio. Y el testimonio se manifiesta o está expuesto. Decía el apóstol Pablo, decía que nosotros somos carta leída y conocida, escrita, dice, en vuestros corazones y conocida por todos. ¿Por qué? Porque hay una serie de características de haber nacido de nuevo. Por nuestro testimonio, yo siempre al pasar de los años, siempre yo he tenido un temor, ¿verdad? Temor de poder ser un obstáculo para que otros u otras puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que el hermano Amílcar comentaba algo de cómo se había convertido en la reunión anterior, en la clase anterior de mayordomía. Yo recuerdo cuando me convertí, ¿verdad? Estaba un poco más joven que ahora. Y entonces cuando una de mis hermanas, no sé qué, tuvimos una discusión. Y entonces dijo, yo no sé cómo es que mi mamá dice que vos has cambiado, si vos sos el mismo. O sea, si alguien, ¿verdad? Si alguien cuestiona, y le digo, no es algo de cuestionar solamente por cuestionar, sino con razón. Si alguien le cuestiona una actitud, normalmente yo le digo, cuando nosotros hacemos cosas buenas o hacemos lo correcto, porque nosotros hacemos lo correcto no para heredar el reino de los cielos, sino como fruto de haber conocido al Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros, yo no sé cómo es que decís que sos cristiano, no sé cómo es que vos decís que vas a la iglesia, ¿verdad? Ahora, nuestro parámetro, ¿verdad? Para que pongamos también límites, nuestro parámetro no son lo que la gente nos diga que somos, ¿verdad? Nosotros no somos, ¿verdad? No vamos a hacer lo que la gente quiera que diga, nosotros vamos a hacer lo que la palabra del Señor dice. O sea, entonces no es que le estoy invitando a que usted le vaya a preguntar a todo y sobre todo al inconverso. ¿Está bueno esto que hago? ¿Está bueno esta palabra que hago? ¿Verdad? Decía un pastor que una persona le preguntó, pastor, ¿y es malo tomarse una cerveza? Si el Señor Jesús cambió el agua en vino, aunque ahí no dice de que Jesús bebió, ¿va? O dice ahí, no recuerdo si alguien me dice, si dije que. Entonces el pastor le dijo, usted le dice, ¿qué cree que haría Jesús frente a un cigarro? ¿Qué cree que haría Jesús frente a una copa de vino? ¿Qué cree que haría? Entonces, esos son los parámetros, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, que tenemos que tener. Me voy a complicar, pero no hay nadie allá que me pueda estar ayudando. Dice en Hechos 1:8, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga, sobre ustedes recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Estaba viendo la palabra testigo, la palabra que se ocupa como testigo, es el griego 31:44, que es mártins. Algunos, de manera analógica o del mismo origen, lo identifican como mártir. Dice, aquellos que después de su ejemplo han demostrado la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo al sufrir una muerte violenta. ¿Sabe que ser testigo, ser testigo implica, ser testigo de Cristo es poder actuar como Cristo actuaría? Pero eso significa, como decía el mismo Señor Jesús, decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Y obviamente nosotros hemos aprendido de que no es una cruz material. Pero cuando nosotros nos toca actuar como Jesús cada día, ¿verdad? Podernos negar a nosotros mismos, poder decir, no vamos a reaccionar. Creo que
Creo que el pastor decía, hacía la referencia de que si alguno, ¿verdad? Si alguno te pega en una mejilla, ponle la otra, ¿verdad? No sé cuántos les ha tocado. A mí no me ha tocado, afortunadamente. Pero, ¿qué haría Jesús en esa condición? ¿Verdad? ¿Qué haría? Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra testigos, ¿verdad? Testigo, cuando procesalmente hablando, o en los procesos, en los diferentes procesos, y el derecho antiguo, el testigo era la prueba reina. Es decir, era lo más alto que había o con lo mejor que se podía probar. El testigo representaba, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando traían un chisme, ¿verdad? O una denuncia en contra de alguien del pueblo, dice que tenía que constar por 2 o 3 testigos. Pero aquí vemos más testigos de lo que ha hecho Jesús. Amén. ¿Cuántos somos testigos? Entonces, dice que nosotros seremos, dice, testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Que el Señor nos llama a que nosotros donde vayamos seamos testigos, ¿verdad? Pero testigos referenciales de que realmente Jesús ha hecho un cambio en nuestras vidas. Escogí cuatro aspectos en los cuales nosotros somos testigos. Y el primer punto que vamos a ver en esta noche es en Jerusalén, dice, me serán testigos en Jerusalén. Y cuando yo voy viendo, digo, Jerusalén fue donde Jesús murió en la cruz del Calvario, en nuestra casa. Donde nosotros vamos a comenzar siendo testigos. Porque muchas veces, y lo vamos a ver adelante, es muy fácil o mostrarnos o mostrar una imagen que realmente no nos corresponde fuera de nuestra casa. Dice Eclesiastés capítulo 1, verso 6, en la versión Dios habla hoy. Me interesa la segunda parte, dice, mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Cuando nosotros encontramos referenciamos la palabra viña en el Antiguo Testamento y en la cultura judía, el tener una viña, ¿verdad?, representaba algo de mucho valor para los judíos. Entonces digo, ¿dónde primero debo de ser testigo? Por el poder del Espíritu Santo, ¿dónde debo de ser testigo? En mi propia casa. En mi propia casa. Y dice Cantares, dice, y me dieron a cuidar las viñas, dice, y la viña que era mía, no cuidé. ¿Qué es lo primero que debemos de cuidar? Nuestra casa, nuestra familia. Cuando Dios creó al hombre, usted mire que no lo puso, no le dijo vaya congréguese a una iglesia. No constituyó ni siquiera sacerdocio en aquel momento, sino que constituyó una familia. Y puso, dice, y creó a Adán. Y luego a Adán lo puso a dormir. Dice, y luego sacó de su cuerpo a la mujer. Porque el hombre dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Dijo, le haré ayuda idónea. Y le dio a Eva. Luego, ¿qué vinieron? Los mandó a que se reprodujeran, ¿verdad? Y que se multiplicasen y que llenasen la tierra, les dijo. Y le nacieron hijos e hijas. Eso es una familia. Entonces, cuando nosotros como padres, ¿verdad?, como esposos, ¿verdad?, nosotros nos ponen en sacerdocio para cuidar nuestra viña. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que cuidar entonces? ¿O dónde? ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar nosotros? Estamos dormidos. ¿Ah? Entonces, es igual a aquel pastor que le dijo, mire, despierte al hermano que tiene al par. No, pastor, le dijo, usted lo durmió, venga, despiértalo usted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar nosotros? Nuestra familia. Pero en nuestra familia nosotros tenemos diferentes facetas y diferentes roles a lo largo de la vida, ¿verdad? Primero nosotros, ¿qué somos? Hijos. Luego
¿verdad? Cuando nos casamos somos esposos y las mujeres son esposas. Y luego tienen hijos y son padres. Entonces, ¿cómo voy a cuidar mi familia? Yo digo, yo tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos. Y el primer testimonio que debo de dar, ¿verdad? Es delante y al frente de mis hijos, ¿verdad? Yo digo cuando llegue el momento, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo, ¿verdad? Primero, él no me conoció como hijo, pero sí ha tenido la oportunidad durante todos estos años de conocerme como padre. Y yo digo, lo primero que yo quiero que mi hijo quiera hacer, mire, ve, lo primero que se hizo fue Olimpia. Luego Real Madrid. ¿Y luego qué? América de México. Entonces, digo, aquel canto dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y luego también cuando llegó a la universidad, Él dijo, yo quiero ser lo mismo que mi papá, ¿verdad? Y se metió a ser abogado, a estudiar para abogado. Entonces, eso es bueno. Pero también, desde pequeño, como le decía Pablo a Timoteo, desde pequeño has conocido las Sagradas Escrituras. Entonces yo cuando por razones de trabajo no estoy aquí en la iglesia, yo siento una satisfacción enorme poderme conectar a Facebook y ver a mi hijo aquí, verlo aquí sirviendo al Señor. Entonces yo digo, yo quiero que mi hijo sea humanamente lo que yo soy, quiera ser como yo soy, pero también quiero que espiritualmente él pueda ver en mí el hombre temeroso de Dios que busca a Dios cada día. Porque de nada me servirá a mí de que inclusive me supere profesionalmente, que materialmente llegue a una estatura mayor. Pero sí me interesa que espiritualmente me supere y llegue y alcance muchas cosas que yo no he alcanzado aún. Y quizás yo no las alcance. Pero sí me gustaría. Pero además de eso yo digo, a mí me gustaría que mi hijo, cuando le toque ser esposo, sea un esposo como yo fui. Y que mejore eso. Me interesa que cuando él sea padre, yo le decía el otro día, mira hijito, mira, yo quiero que cuando vos tengas hijos, los trates no menos de como yo te he tratado. Que no tengan tus hijos menos de lo que yo te he dado. ¿Verdad? En todos los sentidos. Entonces, esa es la mayor satisfacción. Y que mis hijas el día que se casen, quieran tener un esposo como fui yo. O sea, entonces, ¿por qué? Porque de esa forma, yo digo, si ellos quieren ser así, es porque yo di un buen testimonio de Jesucristo, de lo que Jesucristo cambió. ¿Verdad? ¿Cuántos pudiésemos decir, verdad? Que yo quiero que mi hijo sea igual que yo y que me supere. Y que me supere. No como el borracho que encontró al niño. Y le dijo, y entonces encontró al niño orando y le dijo, y el niño en su inocencia decía, Señor, yo quiero ser como mi papi. Porque los niños nos miran a nosotros. Los hijos nos ven a nosotros. Y entonces el borracho llorando en su borrachera lloró, Señor, yo quiero ser como mi hijo. Imagínense. Entonces, ¿cómo vamos a dar buen testimonio? Decía un pastor allá, decía, en la iglesia, ¿cómo cantan? ¿Cómo levantan las manos? Pero en la casa, ¿cómo gritan? ¿Cómo gritan? Yo le digo, y aquí está mi hijo, así como dice el pastor, aquí está mi hijo, 18 años, y dentro de 23 días va a cumplir 19. Y que diga mi hijo alguna vez, si a mí me escuchó gritando como loco. O que diga, mi hijo aquí, si alguna vez me vio llegar a mi casa pasado de copas. O que diga si me vio con un cigarro en la mano. Entonces, ¿cuántos podemos decir, estamos dando un buen testimonio de Jesús? Cuando alguien grita en mi casa, le digo, no, momentito, en mi casa no se grita. Si usted quiere gritar en otro lado, pues grite, pero en mi casa no se grita. Amén. Entonces dice en Efesios 5, 25 al 28.
¿cómo debemos de dar testimonio? Efesios 5, la versión Reina Valera. 25, 25 al 28. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Alguien dice de que la mujer casada es el reflejo de lo que es el esposo. Porque decía el apóstol Pablo de que nosotros, o el que está casado, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? ¿Verdad? Con amor sacrificial. Que cuando en Isaías el Padre dijo, la humanidad está perdida y no tiene esperanza. Dijo, ¿a quién enviaré? Dice, ¿y quién irá por nosotros? Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿cómo vamos a ser testigos? ¿Y dónde debemos de comenzar siendo testigos? En nuestras propias casas. En nuestras propias casas. No sé usted cómo está llevando usted, y primero vamos a comenzar con el esposo, vamos a tratar todo este tema. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, nosotros del 5 al 1 al 14, nosotros vemos lo que es una especie de constitución del reino. Y vemos las bienaventuradas, bienaventuradas, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Algunos teólogos dicen que es como la constitución del reino. Y la constitución en un país es la norma fundamental o la norma primaria de donde se deriva todas las demás leyes. Cualquier cosa que se haga fuera de la constitución no tiene ningún valor, ¿verdad? Y es sujeto a ser anulado y a ser derogado. Entonces, cuando yo leo en Efesios 5, veo yo que encontramos como la constitución de la familia. Es esa forma o donde el apóstol Pablo, como Pedrito, arquitecto de la iglesia, comienza a desarrollar el tema familiar. Algunos dicen de que si la familia está mal, ¿verdad? Toda la sociedad está mal. Entonces, ¿acaso nosotros no tendríamos que hacer una reflexión hoy, ¿verdad? Acerca de cómo está la familia, acerca de cómo usted, esposo, está tratando a su esposa. De si realmente decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:10, decía que que el esposo debía tratar a su esposa como un vaso más frágil, dándole honra, dice, dándole honra. Dice, para que vuestras oraciones, dice, termina ese versículo 3:7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Digo, no hay nada más terrible, ¿verdad? Que el hombre casado, ¿verdad? Venga a querer entrar a la presencia de Dios y se sienta estorbado por alguna situación específica o algún malentendido o alguna discusión o algún pleito con su esposa. Y ojo, ¿verdad? Hay algunas veces que la esposa no tiene la razón, pero otras veces sí tiene la razón. Entonces, ¿acaso digo yo, esposos aquí están tratando, ¿verdad?, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, con amor sacrificial, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo vamos a poder decir amor sacrificial si realmente ni siquiera podemos tener amor material, ¿verdad? Y usted no va a levantar las manos, ¿verdad? Aquí pero ¿cuántos, verdad, ejemplos se pueden observar donde la esposa no sabe cuánto gana el esposo? O sea, no sabe
cuánto, si tiene alguna cuenta de banco, ¿verdad? No sabe cuánto tiene. Decía el apóstol Germán en una prédica que estaba escuchando hace unos días, decía que era bueno que la esposa supiera cuánto ganaba el esposo, porque así no le iba a pedir más de la cuenta. Entonces, ¿qué nivel de comunicación pueda decir? De repente aquí hay esposas que hacen su labor solamente en la casa, pero ¿cuántas pueden sentirse totalmente excluidas del tema material? Y dice, su carro, le dice al esposo, o tu carro, o mi carro. Digo yo, en mi casa siempre fueron nuestro carro. Mi hijo siempre dice, el carro de nosotros, la casa de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dice que por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces, pero ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Teléfonos con claves, pero estaba pensando hoy de que mi clave tiene, mi teléfono tiene reconocimiento facial. Entonces es fácil, aunque esté dormido siempre me lo pueden poner. Y si tiene huella igual, lo único que es más seguro es la... Entonces, pero que conste, mis teléfonos nunca han sido completamente seguros, hasta la tierna, los primeros números que se aprendió, ¿cuáles cree que fueron? ¿Ah? Le decía, mire, este y este. Y entonces ya ahora que ya se sabe los números, entonces sabe, mi hijo sabe todas las cuentas de mi correo, las cuentas de Facebook, todo. Entonces, le digo, ¿estará amando usted de esposo? Y en ese caso abarca al tener secretos para su esposa. Dice, si dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una unidad, que es reiterativo, pero una sola unidad. Entonces, ¿estará usted acaso siendo buen testimonio en su casa? ¿Será que su esposa es como una vid floreciente? ¿Será que realmente su esposa cuando habla o interactúa está realmente diciendo, sí, mi esposo es como Cristo, mi esposo es como Jesús? Tenemos que empatar el partido, como dice el pastor. Porque me va a decir alguno, como usted es soltero, usted no sabe usted no sabe lo que es eso. Efesios 5, 22 al 24, 22 al 24. ¿Cómo da testimonio la esposa en su casa, con su familia? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. ¿En qué dice? Nos acostumbramos, yo lo hice así, solo puse el 22. Nos acostumbramos, dice, así también las casadas estén sujetas a su marido. A partir de los años 70 y antes de los 70, la mujer normalmente, la mujer promedio, la mujer hacía labores de hogar, ¿verdad? No trabajadora doméstica, ¿verdad? No la que plancha, la que lava, la que cocina, sino esa es su aportación como mujer. A partir del 2000, de los años 70, la sociedad empujó a la mujer hacia afuera. De repente quizás por malos comportamientos de nosotros como hombres o como esposos, las arrojaron hacia afuera, ¿verdad? Al volver una situación desigual en Honduras, el hombre tenía derecho a emborracharse, tenía derecho a tener una o dos queridas, entonces todas esas cosas fueron impulsando. Además,
La sociedad fue creando una necesidad material en donde le dicen, no, ya no ajusta solamente con el sueldo del esposo, ¿verdad? Porque además de que el hombre hacía todo eso que le digo, venía y la mujer era víctima de violencia, era víctima del sufrimiento. Fueron cosas o un plan perfectamente desarrollado por el diablo. ¿Por qué? Porque arrojó a las mujeres hacia afuera. Y a partir de los años 70, las mujeres estudian. Ojo, que no es malo, ¿verdad? Ojo, no es malo que estudien. Las mujeres trabajan fuera de la casa. Las mujeres tienen sus espacios de esparcimiento. Y no va a ser, no es extraño donde una mujer le dice, es que yo quiero mi espacio. O sea, durante todos los años de trabajo he escuchado tantas versiones. Entonces, empezó una carrera en donde el mundo le dijo a la mujer, usted es igual al hombre. Pero cuando nosotros aprendimos en la iglesia y fuimos formados, porque la sociedad deforma, la iglesia forma con principios bíblicos. Y le dice, sí, ¿verdad? Usted es igual al hombre, ¿verdad? La Biblia dice de que no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Dios nos ama igual y Dios murió por igual por nosotros. Pero ese es el sistema de la gracia, pero en el sistema de gobierno, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos sacaron ya mayordomía? ¿Y corderito cuántos sacaron ya? Entonces nosotros vemos que en el sistema de gobierno hay un orden. Y nosotros encontramos que la misma naturaleza le dice la ley de la gravedad. ¿Qué cree que si yo me tiro ahí, qué cree que me pasa? Va a ser porrazo el que me voy a dar ahí abajo. Entonces, igual, ¿verdad? Y entonces le dice, en el hogar, ¿verdad? En el hogar, en la familia, no se casa un ingeniero con una doctora, ¿verdad? No se casa un abogado con una licenciada en economía. Cuando el pastor los casa, ¿verdad? Cuando el pastor bendice la unión y cuando en la oficina de la alcaldía municipal casa le dice, lo declaro, ¿cómo lo declara? Algunos a lo mejor ya ni quieren acordar cómo lo declararon ahí, pero dice, lo declaro marido y mujer, ¿verdad? No es que yo voy a ir y a competir, ¿verdad? Le decía anterior, me parece increíble y no es, o sea, no cabe en mi cerebro la idea de que la mujer no sepa cuánto gana el esposo, pero viceversa también. No me cabe en la cabeza cómo es que el hombre no sabe cuánto gana la esposa. Si realmente en el matrimonio es un hombre y una mujer, ¿verdad? En donde hay una comunión, una comunidad, ¿verdad? De intereses. Porque si usted no tiene intereses comunes, ¿verdad? Usted que está soltero aquí, ¿verdad? Ya el que está casado, porque dice la Biblia, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, si usted está soltero aquí y no tiene las mismas metas o siente que no tiene las mismas metas con la persona con que tiene una relación ahora, mejor no se case. Mejor no se case. Pero si usted está casado, entonces usted sí necesita primero oración y luego ministración en la oficina pastoral para decirle, mire pastor, nosotros cuando nos casamos nunca pensamos o nunca tomamos la decisión de hacer esto y lo otro. Porque imagínese que yo tuviese un llamado ministerial. Yo tuviese un llamado ministerial. Y dicen que los hombres nos enamoramos por los ojos, pero las mujeres por lo que escuchan. Entonces, si yo digo que yo tengo un llamado ministerial, ¿verdad? El llamado dice la Biblia que si alguien anhela obispado, buena cosa desea. Ahora, cuando vemos el matrimonio, cuando comienza el matrimonio, ya se hizo un viernes de familia, va a decir usted. No, todavía es martes. Entonces, el matrimonio dice el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Idónea es adecuada, en la cual tienen similares propósitos y tienen una meta
pero también tienen similitudes de situaciones que van a sacrificar. Porque yo le digo, qué triste sería para usted, o qué difícil se le está haciendo de repente a usted, hermano o hermana, que tenga un llamado ministerial y que su esposa, su esposo, no le apoyen en eso. Entonces, si usted está soltero, meta el freno de mano, ¿verdad? Reflexione, medite, ¿verdad? Decía Luis Palau allá, comenzando los 90, un librito que creo que es así, nunca lo leí. Entonces dice, ¿con quién me casaré? ¿Con quién me casaré? Esposa o esposa que está aquí ya, ¿verdad? Dice que así como Cristo está sujeta a la iglesia, la iglesia está sujeta a Cristo, así debe estar sujeta usted a su marido, sistema de gobierno. Pero en contraposición ya le decía, ¿verdad? A quien usted está sujeta, está dispuesto a morir por usted. A morir por usted. O sea que tanto hay demanda para uno como para otro. No es que es una relación de una vía. Vamos a seguir adelante. Los hijos. Efesios 6, 1 al 3. Por eso le decía que cuando encuentro aquí yo, que es como la constitución de la familia. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Verdad? Y le digo, me seréis testigos de qué? De haber nacido de nuevo, de poder tener, de decir que tiene, que realmente Cristo vive en usted. Marido cuando ame a su mujer, mujer cuando esté sujeta a su marido. Pero los hijos, ¿cuántos hijos habemos aquí? Todos somos hijos, ¿verdad? Algunos ya no somos militantes, porque ya en el caso mío, mis papás se fueron de esta vida hace muchos años. Entonces dice Efesios 6, 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si usted es hijo aquí, ¿verdad? Si usted es hijo, todavía bajo que sus papás viven, porque mientras sus papás vivan, atiende el consejo, dice, decía el proverbio, ¿verdad? El proverbio decía, oye, hijo mío, a tu madre, ¿verdad? Y cuando sea grande, no la menosprecies. Nosotros normalmente cuando vamos agarrando años, ¿verdad? Normalmente tendemos a cerrar los oídos. No, mami, a mí no me digas si yo ya sé, ¿verdad? Con mucho más el hijo que todavía está viviendo bajo el abrigo de los padres. Yo le digo a mi hijo, hijo, aquí así se hacen las cosas. ¿Y por qué? Porque yo así digo, ¿verdad? Porque yo soy la autoridad. Yo soy responsable de lo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque yo soy proveedor, ¿verdad? Y soy el responsable delante de Dios por lo que pase con ese hijo. Y es por eso, ¿verdad? Que el hijo dice, obedezca, dice, en el Señor a su papá. Entonces, hijo, ¿cómo va a dar testimonio usted de Jesucristo? Me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en la casa es donde realmente empezamos nosotros. ¿Dónde se quita la ropa a usted? Le hacía la broma, no sé quién ahí, que ahora que vi a alguien que se estaba terminando de cambiar en el carro, allá afuera. Y entonces, en la casa es donde realmente lo conocen a uno. En la casa es que saben si hoy usted se bañó o no se bañó, ¿verdad? Aquí puede venir bien pulidito y bien adornadito, que de repente así nos va a tocar, le decía Freddy y yo, ¿verdad? Pero de todas maneras, digo, si no hay agua en la ciudad, todos vamos a andar de la misma forma. Entonces, por mientras hay agua me voy a bañar. Y si no, cuando no haya, pues no me voy a bañar. ¿Y qué voy a hacer? No voy a poder ir al mar todos los días a bañarme. Entonces, hijo, ¿verdad? Qué tristeza da cuando uno ve, llega a una edad, cuando ya uno ha pasado la etapa de papá, ¿verdad? Muchachos jóvenes y muchachas jóvenes que están aquí, cuando uno ya pasa la etapa de papá, uno sabe cuánto
cuesta un hijo, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista emocional, ¿verdad? No hay nada más triste que tener un hijo enfermo. ¿Cuántos dicen amén, papás? Cuando uno ve esa criaturita, yo le digo a mi hijo, voy, ¿te acordás vos de tal cosa? No. Y yo digo, que tal vez quería un G.I. Joe y a veces no tenía, y con gran sacrificio se lo compraba y ahora ni se acuerda que quería un G.I. Joe. Entonces cuando uno tiene como 15 años, ¿verdad? La mentalidad le cambia a uno. Cuando uno está pequeñito, uno ve en su papá al héroe, ¿verdad? Ve como el súper. Si es bombero, el papá es un súper bombero, ¿verdad? Y si tiene alguna empresa, dice, es un mega empresario. Pero a medida van pasando los años, entonces va creciendo uno, y ya como a esa etapa de los 13, 14 años, le va entrando un espíritu de rebeldía. Pero, hijo de Dios que está aquí, que tiene 15 años, reflexione cuál es el comportamiento con sus papás. Porque dice, hijo, obedeced en el Señor. Porque quién sabe si por su testimonio su papá se va a convertir y va a venir al evangelio. Como le digo, usted no le vaya, como dice el pastor, no le vaya a hablar de las 7 uñas del anticristo. Hable con su testimonio. Aquel hombre le dijo, yo no sé, a mí no me metan en cuestiones teológicas. Si se está cumpliendo en Jesús, yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Entonces, simple y sencillamente eso, ¿verdad? Y hijo, obedezca en el Señor a su papá. Hasta lo canta, creo, Viper, obedece a tu papá y obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, dije, larga vida te dará. Entonces dije, ¿quién quiere ver, verdad? Larga vida. Yo siempre digo, si me pusiera a escoger el Señor, yo quiero vivir el doble de los años que tengo, ¿verdad? Lleno de vida, lleno de salud, ver a mis nietos y ver a mis bisnietos, ¿verdad? Crecer y dar testimonio, ¿verdad? Como dice la Biblia, que aún en la vejez darán sus frutos. Los padres, Efesios 6:11. Vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos de nuestros hijos? ¿Que se salven o que se pierdan? ¿Perdón? Dice la Biblia que dice que Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces dice que nosotros no debemos de provocar la ira de nuestros hijos, ¿verdad? Sino dice que debemos de crearlos en disciplina. ¿Y qué es disciplina? Es una serie de normas que, ejecutándolas de manera constante, van a llevar a un feliz resultado o a un óptimo resultado. Entonces nosotros no podemos decir que como papás no podemos nosotros decir, estarle diciendo esto está malo, esto está malo, esto está malo, sino que debemos de instruirlo. Cuando el Señor me dio la primera oportunidad de predicar aquí, yo prediqué cuando andéis por el camino. Entonces dice que le decía Dios al pueblo de Israel que tenía que enseñarle esa palabra. Dice, cuando estés en el campo, cuando estés en la casa, cuando vayáis por el camino, dice, enseñarle. Entonces la obligación de nosotros como padres es enseñarles. Una vez que nuestros hijos están enseñados, es amonestarles, dice, disciplinarlos y amonestarlos. Mire que cuando los hijos de Elí, cuando se ungió al profeta Samuel, o cuando nació el profeta Samuel, dice que los hijos de Elí pecaron y Elí no les estorbó. Y la mejor forma que usted le puede estorbar, nadie le va a decir, y todos los que somos adultos aquí, a un muchacho, nadie le va a ir a quitar la cerveza de la mano y por eso va a dejar de beber.
¿verdad? Pero usted lo va a estorbar, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, conscientes y firmes en saber que lo que nosotros estamos haciendo, en que estamos sembrando en nuestros hijos, va a dar su fruto en su momento. Hay edades difíciles. Decía allá por comenzando el ministerio, aquí decía el pastor, había que acompañar a nuestros hijos en esos valles de sombra, que todos en la vida nos ha tocado pasar. Y como jóvenes, dice que somos, cuando nos toca pasar la adolescencia, y es que adolecemos de todo. Todo nos duele físicamente y todo nos duele emocionalmente, ¿verdad? Todos nos sentimos feos y algunos de verdad que sí somos, pero luego ya después de tantos años uno se acostumbra, ¿verdad? Ya no le duele tanto, pero cuando tiene 15 años, ¿verdad? Yo me acuerdo que me decían pelo parado allá cuando tenía como 15 años, y eso sí no me gustaba. Conseguía vaselina y la vaselina lo dejaba más lisito. Y entonces adolece de todo. Entonces dice que nosotros como padres no debemos de provocar la ira de nuestros hijos, sino enseñarles. ¿Y sabe qué? Vamos a ir un poco más rápido porque ya son las 8:30. Dice que también dice en toda la región de Judea. Mire qué importante es que nosotros seamos testigos, ¿verdad? Que no diga su hijo o mis hijos en la casa, en la calle, cómo es de amoroso con los hijos ajenos. Y cuando viene aquí, usted solo es faja conmigo y solo es regaño. Todos los días de mi vida que estoy en Tegucigalpa, nunca va a decir mi hijo que le hizo falta un beso y un abrazo. Nunca lo va a decir. 18 años no va a decir nunca que le hizo falta. Por eso yo lo hago con absolutamente libertad. Cuando aquí algunos muchachos o algunos niños yo los abrazo. No tengo ningún problema porque yo lo hago frecuentemente con mis hijos. Si nosotros tenemos un buen testimonio, si nosotros estamos dando testimonio en nuestra casa de que Jesús nos salvó, nosotros podemos ir por buen camino en saber que estamos construyendo hacia futuro, ¿verdad? Porque los muchachos de hoy, ¿verdad? De repente el pastor dice, aquí no, no voy a nombrar anciano, ¿verdad? No voy a nombrar diácono, pero quizás los muchachos que usted está formando ahorita, ¿verdad? Que están formando, ellos van a ser quienes nos van a relevar y quienes nos van a agarrar la estafeta para poder ser. Y le digo, el día de mañana que puedan decir sus hijos, yo quiero ser esposo como mi papá. Y quiero ser la hija que diga, quiero ser esposa como mi mamá. Una mujer sujeta a Cristo y sujeta a un hombre que la ama como Cristo amó la iglesia, ¿verdad? Que supo crear a sus hijos en obediencia, que no solamente fue un látigo, sino que le dio miel y vara cuando lo necesitó, que lo instruyó, pero también lo amonestó cuando hubo necesidad. Y hay otra cosa que sí es importante en esto de ser testigos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hebreos 10:4 dice, pensemos, en la nueva traducción viviente, dice, pensemos en la manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas costumbres. La vida en iglesia, yo le decía a los mayordomos el otro día de que de repente es lo más complicado, porque no importa cómo sea mi jefe, mientras me estén pagando y yo esté satisfecho con mi sueldo, a mí no me interesa cómo sea mi jefe. A mí no me interesa cómo sean mis compañeros, no me interesa cómo sean mis compañeras, pero en la iglesia nosotros fácilmente nos volvemos nos volvemos altamente inflamables, así como la pólvora dice, producto peligroso, ¿verdad? Porque solamente le acercan el fuego y puede crear un desastre. Entonces, cuando yo pienso en la vida en iglesia, digo yo, y los veo a todos ustedes, qué bonitos, ¿verdad? Ya quisiera ser igual a muchos de ustedes. Digo, cuando estoy ahí afuera, estoy esperando irme, y yo digo, cuando veo algunas situaciones, algunas hermanas o hermanos en las condiciones que vienen, yo sé que muchos de ustedes aquí, de repente vinieron a pie,
Y algunos otros vinieron en transporte, pero de repente no tienen que comer, así decía el pastor Bustamante el otro día, que escogía o comía o iba a la iglesia. Y yo como me siento estimulado, ¿verdad? ¿Cómo me siento estimulado a decir yo me voy a congregar siempre que pueda, no cuando quiera? Porque fíjese que a veces nosotros no venimos a la iglesia porque en realidad nosotros tenemos malas relaciones, ¿verdad? Con otras personas. Muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? De que hay una característica que Jesús dio, ¿verdad? Y cuando vemos en Corintios, en Corintios capítulo 12, nosotros vemos los dones del Espíritu Santo y cómo abundaban en dones la iglesia de los Corintios. Era una iglesia altamente carnal. Pero Jesús les dijo, ¿verdad? A sus discípulos, dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que tienen amor el uno por el otro. Decía Pablo que nos soportáramos. Decía Pablo, considere a los demás como superior a usted mismo. Considere también de que si hay espacio para mí, ¿cómo no va a haber espacio para usted? ¿Cómo no va a haber? Sí, por nosotros, Jesús derramó su sangre y la derramó por usted como la derramó por mí. Yo siempre hago la reflexión que de repente si a mí me tocara decir que voy a ir a evangelizar a alguien y le voy a llevar la palabra del Señor y me toca traerlo, ¿verdad? Traerlo desde allá, del otro lado de la ciudad, allá por el Pantanal. Ahora no vino Carlos hoy, creo, no lo veo, Carlos y a la esposa, que por allá viven, al otro lado de la ciudad. Si me tocara ir por ellos, entonces yo de repente iría. Vamos a ir a la obra externa y todos, amén, aleluya, vamos a compartir la palabra y vamos a esto. Entonces, pero cuando ya tenemos al hermano o a la hermana que está aquí en la iglesia, y nosotros nos volvemos así como bien incómodos, como bien sensibles y bien susceptibles, a ver si nos miran mal o nos miran bien. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el amor, dice, cubrirá multitud de faltas. Yo cuando leo aquel pasaje de Marcos 10:17 en adelante, dice que el joven rico vino a Jesús y dice que cuando le dijo, no, Señor, si yo he cumplido toda la ley. Dice que Jesús, dice, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Y entonces cuando yo me hago una autoevaluación y digo yo, no, a mí no solo una cosa me hace falta. Me hace falta un montón. Y entonces yo le digo, ¿cómo me siento yo delimitado cuando veo tal vez el sacrificio que algunos o algunas de aquí hacen para venir y congregarse? Porque a veces nosotros queremos, dice que nosotros queremos una posición. Y yo le digo al Señor, yo no quiero una posición, quiero ser una función. Quiero que cuando alguien venga a mí, pueda percibir que realmente de mi interior corren ríos de agua viva. Que realmente lo que antes estaba vacío, ¿verdad? Que lo pueda conocer, independientemente de la posición donde estoy o donde esté. Porque las posiciones son transitorias, pero la función, ¿verdad? Porque imagínense que alguien puede estar con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, pero es transitorio, la cabeza siempre es la cabeza. Y el pie no puede decir yo estoy sobre la cabeza en ese momento. Entonces nosotros en la iglesia dice que nosotros nos debemos de, dice, exhortar, dice, nos debemos de motivar dice, pensemos en la manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esa es la función que nosotros tenemos. Nosotros como cuerpo de Cristo. Aquí, mire, solo uno puede predicar. Aquí desde este púlpito a la vez. No podemos predicar todo. Yo digo aquí, a veces digo yo,
tantas, pero tantas actividades y tantas cosas que hay que hacer por el reino. ¿Verdad? Tantas situaciones. Hoy estamos congregados como Ebenezer Osana. Mañana, ¿verdad? Ahora, Ebenezer Osana, cuando logre terminar aquí, se va a ir para su casa y allá va a estar Ebenezer Osana haciendo una función. ¿Verdad? No en una posición, sino en una función. Cuando el pastor sale de aquí y va a su casa, ya no es pastor, allá es esposo y padre de familia. Está realizando la función. Luego digo yo, tantas cosas que hay que hacer en la iglesia. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Como para yo estar diciendo, yo quiero la posición de otro. Digo, ¿cuánto quisiéramos nosotros tener 10 tecladistas? ¿Cuánto quisiéramos tener 10 bateristas en las congas? Ahí, Jonathan está ahí como eje, pero no es porque no haya oportunidad. O sea, hay tantas cosas que hacer en el ministerio. Dice que debemos de buscar, dice, de motivarnos unos a otros, dice, a realizar actos de amor y buenas acciones. O sea, ¿cómo me ve usted en esta congregación? ¿Verdad? ¿Cómo me veo? ¿Verdad? ¿Acaso soy una persona sujeta? Ayer nos llevamos creo como unos 40, no sé cuánto tiempo nos llevamos ahí, viendo a ver si por el tema de orden. Y digo yo, cuando aquí hay una sola autoridad, es el pastor y la pastora. De ahí todos estamos en la misma condición. Ahora hay delegaciones, hay un director de alabanza que está dirigiendo y, como bien dije la palabra, dirige por delegación. Hay un equipo de servicio que comienza y usted se encuentra con ellos, inmediatamente llega al parqueo. Ellos son la autoridad. Nosotros lo vimos hace una semana, en la clase, la número 3, era la clase de la sujeción y la autoridad delegada. Y si usted no se acuerda, regrésese ahí. Si ya pasó mayordomía, ahí está. Entonces nosotros vamos a encontrar de que muchos de los problemas que nosotros vemos o que pasamos en la iglesia es por la falta de sujeción. No nos sometemos a los horarios. No, cuando venimos, ¿verdad? No hacemos de acuerdo a la vida en iglesia que nosotros, o a la doctrina que nosotros tenemos, ¿verdad? Luego también, ¿verdad? Estar esperando. Yo decía y les recordaba, y los hermanos que son discipuladores también, decía de Abraham. Abraham dije que le habló a Abimelech y le dijo, mira, devuélvele la mujer a Abraham, porque él es, ¿qué dijo? Él es profeta. Pero ¿quién dijo que era profeta? Abraham dijo que era profeta. No, Dios dijo que era profeta. ¿Verdad? De lo contrario, nosotros aquí todos tenemos que ir haciendo cola. ¿Verdad? Para cuando Dios diga, este hermano es bueno en esto, le va a decir al pastor. ¿Por qué? Porque también está dando un testimonio de sujeción, de compañerismo, de hermandad, de viendo a ver cómo se estimula a los otros. Digo, cuando usted ve a alguien que lo hace con mayor sacrificio de lo que usted hace, usted dice, sí, se está siendo motivado. Entonces es de poder ponernos a reflexionar si realmente nuestro testimonio de iglesia, primero vimos que nuestro testimonio de casa y luego nuestro testimonio de iglesia. ¿Estamos realmente siendo testigos? En Samaria, relación laboral. Efesios 6, 5 al 8, palabra de Dios para todo. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí a la iglesia, no sé cuántos habemos ahí de la oficina que están aquí en la iglesia. Entonces, ¿cómo usted va a ser testigo de Jesús
¿Cómo va a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz en su trabajo? Comportándose como Cristo, haciendo lo que hace Cristo. Y sabe que nos cuesta ese tema de nosotros del sometimiento. Y Pablo le escribía a los Efesios y después tuvo que escribir a los Colosenses también sobre el mismo tema, diciéndole que sirviera a su jefe, a su patrón, no como a su patrón, ¿verdad? Sino como a Dios, no como sirviendo al ojo humano, sino sirviendo a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque dice, hoy me encontraba a buena mañana, ya por las 7 de la mañana me encontraba alguien ahí, y es que mira, me dice que no sé qué, que no han reconocido mis méritos, que no sé cuánto, que no sé dónde. Los reconocimientos y las promociones vienen de Dios, como producto, primero, de la sumisión a la autoridad que le ha sido delegada a sus jefes. Y yo no le estoy preguntando si usted o yo creemos o realmente somos más capaces que nuestro jefe. Me decía esta persona hoy, si yo le enseño más bien a la que pusieron de jefa mía, si la pusiera, qué terrible, mire, tener personas bajo su cargo de uno y que todo le cuestionen. Que todo le cuestionen. ¿Verdad? Que empieza a decir, es que el jefe no sabe, es que yo lo debería hacer así, yo lo debería hacer. No, tranquilo. Usted no diga que usted lo haría. Cuando Dios le dé la oportunidad de hacerlo de manera diferente, usted hágalo de manera diferente. Ahora, usted es mandado, como decía el centurión, dice, yo soy hombre en autoridad y bajo autoridad. Digo a este, vaya y va. Y digo al otro, ven y viene. Entonces debemos de estar nosotros ubicados. O sea, pero qué terrible es cuando por nuestro mal testimonio laboral no le podemos decir al jefe, mire, Jesús le ama. Le digo, y no solamente se trata, no solamente se trata como de decirle, sino que realmente que puedan ver en usted la persona que llega antes y se va después. Digo, en 23 años de trabajar para la institución, nunca me han hecho una deducción por llegar tarde. Nunca me la han hecho por llegar tarde. Entonces, por no ir, sí. Entonces le digo, una audiencia de descargo en 23 años. Mi hoja de servicio en la institución está completamente limpia. Y digo yo, vale la pena dar testimonio de Jesús de esa forma. Y yo no necesito, todavía se hacen el comentario, no sé si se burlan o no, que cuando yo llegué en el año 97, dije que llegué con la Biblia, dice, bajo el brazo, ahora ya no la camino, la camino en el iPad, ¿verdad? Pero lo importante es poder dar testimonio, y lo primero es el sometimiento, ¿verdad? Pero si nosotros somos, en lugar de ese factor, de estar uniendo causas, uniendo la productividad o hacer cosas buenas. Sabe que este país en todos los ámbitos necesita que nosotros, ¿verdad? Como decía Jesús, dije, vosotros sois la luz del mundo y sois la sal de la tierra. Entonces decía, pero si la sal se desvanece, o sea, no es el hecho de que simplemente estemos sentados aquí, sino de ir y dar testimonio, de ser sal. Y la sal, cuando Jesús le predicó, no había refrigeración, la sal servía para preservar los alimentos. Decía, la luz de nosotros somos la luz del mundo. Pablo le decía, vosotros sois luminares en el mundo. Entonces, si laboralmente nosotros podemos alumbrar a nuestro alrededor, no tengo pena, no tengo ninguna pena ni ninguna limitación de decirle a los compañeros, vamos a la coinonía, hombre, allá va a haber unos bautismos y va a ver cómo nosotros nos amamos, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos comunión, cómo nosotros nos gozamos en el Señor, cómo nosotros nos alegramos, como dice aquel canto, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
¿verdad? Porque hemos conocido, dice, como aquel pueblo, dice que aquel corito que decía que hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, su Salvador. Entonces, ¿está dando testimonio usted en su trabajo? Finalmente dice, la versión Reina Valera dice, me seréis testigos en Jerusalén. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta versión dice, y en todo el mundo. Pablo escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16 PDT, palabra de Dios para todos, dice, ten cuidado con tu forma de vivir. Dice, y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Esto es hasta el fin del mundo. Extenderemos el reino de los cielos, extenderemos el reino de Dios en esta tierra cuando nosotros tengamos cuidado de nuestra forma de vivir. Que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y nuestras acciones sean congruentes con lo que Jesús pide de nosotros en todas las acciones, ¿verdad? Entonces, Dios nos está demandando que en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En todas las facetas de nuestra vida, nosotros reflejemos a Jesús. ¿Por qué? Dice, porque haciendo estas cosas, dice la versión Reina Valera, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a dar muestra del testimonio? ¿Dónde vamos a anunciar eso? En nuestra casa. En nuestra casa, en las diferentes facetas que nosotros nos toca vivir en nuestra casa, pero también en nuestra iglesia. Como le digo yo, en esto dice, van a conocer que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Luego en nuestra vida laboral vamos a dar muestra primero de sujeción a las autoridades, poder compartir con aquellos que están a nuestro lado, ¿verdad? Que están a nuestro nivel. Y que aún si tuviésemos personas bajo nuestra autoridad, que cada vez que vengan se puedan encontrar con Jesús. Pero ¿qué tal? ¿Verdad? Nos comentaba el pastor en la clase de avanzada, la anterior, nos comentaba de cómo un hombre, ¿verdad?, ministro del Evangelio, era tan dulce, ¿verdad? Pero cuando le tocó actuar en determinada manera, ya no actuó conforme a lo que la Biblia enseña. Entonces, hay ojos viéndonos, ¿verdad? Hay personas que nos están observando. Y dice, tenga cuidado usted, tenga cuidado yo, debo tener cuidado yo en mi forma de vivir. Porque si soy constante, ¿verdad?, en obedecer la palabra, no solamente me voy a salvar yo, sino que voy a salvar a los que me escuchen. Vamos a ponernos en pie en esta noche. Decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta noche te damos gracias por la palabra que tú nos has hablado, Señor. La palabra que tú has traído, Señor, en esta noche, Padre. Porque sabemos que necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para hacerte testigos, Señor, en nuestras casas, Señor, en nuestra iglesia, Señor Jesús, en nuestros trabajos, Señor, y aún, Jesús, aquellas personas, Señor, que aunque sea, Señor, ocasionalmente, Señor, se relacionen o entren en contacto con nosotros, Padre. Señor, en esta noche, Señor, queremos dejar atrás, Señor, aquellas cosas, Señor, aquellas situaciones que quizás como esposos
como esposas, como hijos, Señor, como padres, Señor, aquellas cosas, Señor, que como discípulos, Señor, y miembros del cuerpo de Cristo, aquellas cosas que como empleados, Señor, aquellas cosas que como ciudadanos de este mundo, Señor, te hemos fallado, Señor, en esta noche. Señor, llegue hasta ti, Señor, nuestra oración. Llegue hasta ti, Señor, nuestra voz, Padre Santo. De tal forma, Padre, que podamos, Señor, serte testigos, Señor. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para hacerte testigos, Señor, ahí donde vayamos, Señor, ahí donde actuemos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestra luz, Señor. Tú eres nuestra luz, Señor, y nosotros somos la luz de este mundo, Padre. Queremos, Señor, hacer un compromiso, Señor, delante de ti, Señor. Aleluya, Señor, hacer un compromiso delante de ti. Cristo, yo te amo. Aleluya. Si usted quiere pasar al frente, puede pasar. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Cristo, yo te amo. Levante sus manos y dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Señor, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Cristo, yo te amo. Levanto mis manos delante de tu presencia, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Nos has dado vida, Señor, y vida en abundancia. Jesús, no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, Quisiéramos, Señor. y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste vida, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias, Señor, porque a los que te recibimos, Dios, nos has dado el derecho de ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Padre Santo, gracias, porque tú has derramado de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche de martes, Señor, porque podemos estar aquí, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú quieres que anunciemos, Señor, las virtudes tuyas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres amor y no hay tinieblas, Señor, ninguna en ti, Señor. Pero también gracias, Señor, que el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor. En esta noche, Señor, recibimos fortaleza, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, recibimos poder de tu Espíritu Santo para hacerte testigos, Señor, en Jerusalén, en Judea, Señor, en Samaria, Señor, y hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, ser esos embajadores tuyos
que anuncian, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor. En esta noche, Señor, recibimos, Señor, la impartición de esta palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, declaramos, Señor, que recibimos la fortaleza, Señor. Recibimos la fortaleza, Señor, para hacerte testigos, Señor, ahí, Señor, en nuestras casas, como esposos, como esposas.